la mitad, o sea, entre un 60 y un 70% de la superficie está cubierta por nubes. Y eso obviamente es un tema importante y fundamental. Allí tienen una imagen donde ven la repartición, digamos, en ese momento de nubes alrededor del globo. Y generalmente nosotros no nos paramos a observar las nubes, así como no nos paramos a observar otros elementos de la naturaleza, porque estamos muy inmersos en otros, en un celular y en otros elementos, otros dispositivos, también a veces el estrés del trabajo, las actividades, la casa, en fin, nos detenemos poco a mirar hacia el cielo en general. Entonces, el tema de las nubes resulta muy importante eh, por varios factores que vamos a ver en un momentito, pero quiero que vean estas imágenes donde, por ejemplo, compara un día con aire seco y un día con aire húmedo. Fíjense, allí hay estelas de condensación. A la izquierda ven una estela de condensación que es de corta duración, una estela pequeña, y hay claramente aire seco en lo alto. Y se van a dar cuenta porque la diferencia con la foto de la derecha, donde hay dos estelas eh, que están dispersas porque las atraviesa un aire húmedo, ¿sí?, que es transversal a las estelas. Entonces, en ese caso se convierten en otro tipo de estelas, que ya vamos a ver cuáles son, pero esto hace que diferenciemos cómo el factor viento, el factor temperatura y el factor humedad, todo esto influye en la formación tanto de las nubes como de las estelas de condensación, que para GLOB también son un tipo especial de nubes que se estudian y constituyen nubes de nivel alto. Entonces, ¿cuál es el rol de las nubes en el ciclo del agua? Ustedes ya han visto seguramente en clase varias veces el ciclo del agua, que está compuesto por varios procesos. Eh, la transportación de las nubes, o sea, de las masas de agua, de un lugar a otro de la Tierra. Eso es uno de los procesos. La precipitación de las nubes, ya sea en un terreno plano o en una montaña, causando escorrentía. La infiltración hacia las capas inferiores del suelo, la absorción por las plantas, que es otro de los procesos, la transpiración hacia la atmósfera y nuevamente la condensación en nuevas nubes de agua que volverán a transportarse y tal vez a precipitar en otro lugar de la superficie terrestre. Este ciclo es el ciclo del agua o el ciclo hidrológico. Pensaba pasarles un videíto, pero después se los voy a dejar acá para que ustedes lo vean acerca del ciclo del agua. Es un video de NASA donde ejemplifica cómo es todo ese proceso en forma activa. El presupuesto energético que implica las nubes. Ahora nos vamos a concentrar en ese cuadro que está en medio, que tiene básicamente dos tipos de nubes. Unas nubes altas, y seguramente son de tipo cirro o de tipo cirroestrato, y unas nubes bajas que son de tipo cúmulo. Entonces, según según entre la radiación del Sol hacia la superficie terrestre, ustedes verán que la importancia de las nubes es básica en lo que es la protección o en la radiación de la superficie terrestre. Fíjense que los rayos amarillos de la izquierda, por ejemplo, al atravesar una nube tipo cirro, que es muy fina y muy transparente, hace que casi toda la radiación que viene del Sol pase o transfiera a través de esa nube y llegue casi en su completitud a la superficie terrestre, y muy poca sea de vuelta a la atmósfera, ya sea por la nube o por la superficie terrestre. En cambio, cuando tenemos una nube tipo cúmulo, que son más densas, son más oscuras y están
más cerca de la superficie terrestre, la radiación va a impactar en la nube y mucha más radiación se va a reflejar a la atmósfera. O sea, impactan de forma distinta según el tipo de nube que tengamos y según la altura de la nube también. Vean que muy poca radiación en realidad filtra, digamos, hacia la cobertura, hacia la superficie terrestre, y poquísima, muchísima menos, vuelve de nuevo a la atmósfera, ¿sí? Ese es un proceso interesante de estudiar para ver cómo las nubes actúan como regulador, ¿sí?, de la temperatura del planeta. Obviamente que si no tuviéramos a las nubes sería creo que no existiríamos, porque toda la radiación del sol pasaría de continuo durante todas las horas del día a la superficie, causando que prácticamente ninguna planta o ningún ser vivo pudiera existir, ¿verdad? Entonces, la importancia de los datos de las estelas también, como les decía, también llamadas contrails o estelas de vapor. No sé si alguna vez escucharon hablar de estelas de vapor o estelas de condensación. Como les decía, son nubes que se forman, pero no naturalmente, se forman en forma artificial una vez que las aeronaves, o sea, los aviones, producen emisiones que junto con la humedad de la atmósfera, la temperatura de la atmósfera en ese momento donde está emitiendo ese avión a grandes alturas, se forma por un proceso de sublimación este tipo de nubes que para Globe en realidad son nubes, en otros ámbitos a veces no son consideradas nubes, si son como otro tipo de procesos, digamos, o fenómenos que no le llaman naturales, y en realidad eh, se forma una nube, porque hay un efecto en la atmósfera que es similar a las nubes producidas en forma natural, ¿verdad? Entonces, allí también tenemos un área de investigación un poco diferente dentro de lo que son los tres tipos de nubes clásicas, que son las altas, medias y bajas. Bien, ¿para qué nos ayuda? ¿Para qué nos ayuda o por qué nos importa estudiar las nubes? Por ejemplo, para nosotros como observador terrestre, digamos, situado en terreno, observando desde la Tierra y no desde el cielo, podemos observar algunos fenómenos que desde el satélite no se pueden observar. Por ejemplo, las estelas de vapor cortas, de corta duración, o, por ejemplo, podemos estudiar un día de mucha cobertura de nubes, podemos estudiar y ver las nubes bajas, y sin embargo el satélite, cuando hay mucho tipo de cobertura de nubes, lo que va a estudiar fundamentalmente, porque es lo que primero observa, son las nubes altas. Fíjense que desde el satélite lo primero que se ve, desde la atmósfera, van a ser las nubes altas. Y nosotros, como punto contrario, digamos, lo que primero vemos son las nubes bajas, ¿verdad? Entonces allí tendremos un punto de comparación con lo que observan los satélites que aporta información complementaria para la información que ellos obtienen. También ayudan a verificar y mejorar el sensoriamiento remoto, como les decía, para que además de las nubes altas también se puedan observar desde el satélite y detectar, digamos, nubes medias y nubes bajas. Y también ayuda a interpretar mejor el balance energético de la Tierra, como decíamos recién. Ahí tienen una imagen de lo que yo les explicaba. Como se ve en la primera foto, la foto superior, desde abajo, desde el terreno, desde el lugar del observador, con nuestros simples ojos, y desde arriba, desde el satélite, como se observa. Se observan las nubes, que a veces no es tan fácil de observar, porque se puede confundir con otras cosas que hay en la superficie terrestre, como por ejemplo la nieve, que se ven del mismo color. O sea que no es tan sencillo determinar desde el aire qué cosa es qué cosa, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a necesitar para este protocolo? No vamos a necesitar ningún instrumento. Solo con nuestros ojos vamos a poder desarrollar este protocolo de Globe, que
nos plantea varias actividades, todas ellas realizadas con una simple hoja de datos, una guía de campo y una guía de nubes o carta de identificación de nubes. ¿Cuándo vamos a desarrollar este protocolo? Lo podemos hacer a cualquier hora para practicar. Si es dentro del mediodía solar local, como teníamos en cuenta en la clase pasada, una hora antes o una hora después del mediodía solar local, que hemos determinado día a día, pero la mejor hora de observar satélites es cuando nosotros hacemos una contrastación con lo que nos indican la alarma, una alarma que podemos establecer en la aplicación Globe Observer, que nos establece el pasaje de distintos satélites, por ejemplo, el Aqua o el Terra. Entonces, si nosotros sincronizamos nuestra hora de observación con la que nos indica el satélite, ahí tendremos un macheo perfecto entre lo que estamos observando en terreno y lo que está observando en nuestro sitio de estudio en ese mismo momento el satélite que está orbitando. ¿Y cuál será el mejor sitio de observación? Lo vamos a ver, seguramente va a ser un sitio amplio y abierto. ¿Qué vamos a necesitar? Como yo les decía, vamos a necesitar tener o la página web de Globe para subir nuestros datos o la aplicación Globe Observer descargada, que es una aplicación totalmente gratuita, la podemos descargar a nuestro celular. Allí, como les decía, en la primera página, cuando entramos en la aplicación Globe Observer, se pueden observar nubes, se puede observar mosquito, se pueden medir la altura de los árboles y se puede observar también cobertura terrestre. Esas 4 aplicaciones están en el celular, pero nosotros la que nos interesa en este momento es la aplicación de nubes. Y cuando entramos a la aplicación de nubes, nos sitúa en el sitio porque tenemos activado nuestro GPS. Allí donde marca en el circulito, es un pequeño satélite, no sé si se llega a ver, allí podemos observar los horarios de pasada del satélite y con esa información podemos hacer que nuestras observaciones en terreno tengan otro valor, ¿verdad? Porque están macheadas a la vez que pasa el satélite. ¿Qué hace un buen sitio de estudio? Nosotros lo que buscamos es que sea un sitio abierto, donde no tengamos obstáculos de edificios, de árboles, de mástiles, de montañas o lo que tengamos alrededor. Entonces lo que deberemos buscar es alejarnos de los edificios, por ejemplo, si estamos en la escuela, ir a un sitio bien despejado, donde no tengamos copas altas de los árboles, y buscar que un ángulo de 14 grados sea el que esté por encima del horizonte. Nosotros cuando observamos, no vamos a observar nubes en el horizonte, a la altura de nuestros ojos. Vamos a observar, buscar 14 grados por encima del horizonte. Y esa técnica vamos a ver cómo la podemos implementar. Porque ustedes dicen, sí, 14 grados, ¿cómo los medimos en el horizonte? Ahora lo vamos a ver. También una buena opción cuando tenemos un local de repente que se está en una zona urbana, en medio de calles, es subir a la azotea del edificio, de la escuela, del liceo, allí donde tenemos una visión mucho más despejada del sitio y allí sí poder observar tranquilamente nubes. Entonces, esta observación se puede hacer agrupando a los chicos en 4, ¿sí? De a 4 personas, uno mirando hacia cada punto cardinal y cada uno observará su ángulo de observación, su transecto de observación. Esto lo podrán hacer elevando las manos, ¿sí? A la altura de los hombros, a ver si me ven ahí, a la altura de los hombros, pero que no supere la altura de la cabeza, ¿sí? Entonces, en ese ángulo que nosotros tenemos mirando hacia arriba, hacia el cenit, esa va a ser nuestra ventana de observación del cielo. Pero como tengo 3 compañeros alrededor que están mirando cada uno hacia su punto cardinal,
allí tendremos los 4 puntos de observación, o sea que cada uno va a estar observando un 25% del cielo. Cada uno va a estimar aproximadamente cuál es la cobertura del cielo y el tipo de nube que hay en el cielo, y sumando los 4 haremos una estimación conjunta, ¿sí?, de lo que es la cobertura total y del tipo de nubes total que hay en el cielo. No quiere decir que tengamos que siempre tener 4 personas, es lo ideal, pero si tenemos un grupo de 24, 28, no sé, 30 niños y los podemos ir agrupando de a 4 para que todos hagan la práctica, es un buen ejercicio porque un grupo estimará una cosa, el otro grupo estimará la otra, y llegar a un promedio de lo que todos estimaron es un buen ejercicio para ir aceitando, ¿verdad? Pero cuando estamos solos, lo que podemos hacer es ir girando justamente hacia los 4 puntos cardinales, nosotros mismos, ir teniendo una aproximación al porcentaje de nubes que vemos en cada sector. Lo que vamos a observar en primer término, digamos, es si se observan, disculpen, pero sigue entrando gente y tengo que ir admitiendo. Si no se observan nubes en el cielo, va a ser una observación bastante sencilla, pero no por eso menor, porque el hecho de que no haya nubes en el cielo, que sea 0 el porcentaje, es un dato tan válido como el resto de los porcentajes de nubes. Así que, si no se observan nubes, haremos un porcentaje de 0 y continuaremos adelante sin hacer ninguna de las observaciones de nubes altas, medias y bajas. Después tendremos el caso de que se observen nubes, que lo vamos a ver de última. Y luego vamos a tener una observación, puede ser opacada u obscurecida del cielo, que es cuando tenemos diversos factores que están impidiendo que observemos el cielo. Estos son los factores que nos impiden ver el cielo correctamente. Podemos tener nieve intensa, podemos tener bruma, podemos tener arena, nubes de arena, podemos tener el polvo, podemos tener ceniza volcánica. Ha pasado acá, por ejemplo, que hace muchos años con los incendios en Chile y en Argentina, la ceniza volcánica ha oscurecido el cielo, y eso no es que sean nubes, sino que eh, está introduciendo un factor que nos impide ver correctamente las nubes y el color del cielo. Entonces, cuando tengamos uno de estos factores que nos impide ver más del 25% del cielo, diremos que el cielo está oscurecido y no haremos una medición del cielo, ¿sí? Porque no haremos, si lo hiciéramos no sería una medición correcta. Entonces vamos a decir que el cielo está oscurecido y vamos a pasar, como en el primer caso, a determinar las condiciones de superficie sin observar las nubes altas, medias y bajas. Bien, aquí tenemos entonces cómo observar el color del cielo. El color del cielo es uno de los factores que han introducido últimamente en Globe, tanto el color del cielo como la visibilidad. Y el color del cielo indica la cantidad de aerosoles que hay en la atmósfera. Con este factor podemos determinar si hay muchos aerosoles, va a ser un cielo muy clarito, más bien blanquecino, que puede ser lechoso o pálido, y cuanto menos aerosoles haya en la atmósfera, más azul estaremos viendo el cielo. Este cuadrito que tenemos acá lo podemos comparar ya sea desde la aplicación Globe Observer directamente con el cielo, o también podemos usar una cartilla que hay que presenta los colores del cielo, y los chiquilines podrán comparar directo. No tenemos que usar ninguna otra cosa, pondremos la cartilla acá y compararemos con el color del cielo para determinar cuál es el más aproximado. Entonces, si hay muchos, diremos que está pálido o lechoso, y si hay pocos aerosoles, estará más azul o azul profundo. Generalmente lo que yo he observado, muy pocas veces veo un azul profundo. En general, en promedio, he observado un cielo azul en nuestros cielos, o un azul claro.
Bien, ¿cómo se observa esto? Poniéndonos de espaldas al sol. Si tenemos un mediodía, nos pondremos de espaldas al sol y trataremos de observar la parte más azul del cielo, en contra del sol, ¿sí? Miraremos entre el horizonte y el cenit a medio camino de los 45 grados y ahí compararemos el color que más se aproxime a lo que tenemos en la cartilla o en Globe Observer. Y una cosa importante es que estaremos observando cielo. No estamos en este caso observando el color de las nubes, sino el color del cielo. Así que si está mucha nube, está muy nublado, no podremos determinar este factor. Ahora, el otro factor, como les decía, es la visibilidad del cielo. ¿Qué visibilidad tenemos hoy? Está excepcionalmente claro, está algo brumoso, muy brumoso o extremadamente brumoso. La visibilidad es la cantidad de aerosoles cercanos a la superficie del suelo. Distinto al color del cielo que es en la altura, esta observa los aerosoles que hay más cercanos a la superficie. Y esta observación será un poco distinta que la anterior. Tendremos que elegir un hito o un mojón en la distancia, desde el punto de vista donde yo estoy, que puede ser un mástil, puede ser un faro, puede ser un árbol muy alto o un edificio muy alto que tengamos en los alrededores de nuestra escuela o de nuestra casa. Siempre trataremos de observar desde el mismo lugar, ¿sí? Situados siempre en el mismo lugar. Y para comparar nuestras observaciones podremos llevar una foto diaria, ¿sí? De lo que es eh, ese color, esa visibilidad del cielo, perdón, día a día, ¿sí? Y registrarlo. Así que tenemos color del cielo y por otro lado visibilidad del cielo. Bien, entonces les decíamos que para el color del cielo mirábamos hacia arriba, de espaldas al sol, pero para visibilidad miraremos al horizonte en línea recta, ¿sí? Hacia el horizonte. No miraremos hacia arriba, sino hacia el horizonte porque estamos buscando aerosoles a nivel de casi la superficie terrestre. Bien. Entonces, en cada nivel bajo, medio y alto de nubes, los observadores tendrán que observar lo siguiente: tipo, cobertura y opacidad visual de las nubes. Estos tres elementos. Y, como decíamos antes, las estelas de condensación se informarán en la sección de nubes altas. Vamos a entrar en el tema de cobertura. La cobertura se divide en estas categorías que tenemos acá. Podemos decir que está claro, sin nubes, cuando hay un 0%, que decíamos hoy que ahí paraba nuestra observación y ya no continuábamos con los niveles de nubes. Podemos decir que hay pocas cuando hay de un 0 a un 10%. Tendremos nubes aisladas cuando van de un 10 a un 25% de cobertura del cielo. Tendremos nubes dispersas de un 25 a un 50%. El cielo estará roto cuando hay de un 50 a un 90 y estará totalmente cubierto o casi cubierto cuando hay más de un 90%, de un 90 a un 100% de cobertura. Ven que las categorías no van necesariamente de 10 en 10, sino que son distintas, toma distintas pautas, digamos, para establecer las diferentes categorías. Recuerden que esto dijimos, lo vamos a hacer dividiendo el cielo en 4 cuadrantes y por encima de los 14 grados, que puede calcularse, como decíamos, sobre nuestras manos a la altura de la cabeza y a la altura de los hombros, sosteniéndolas en B, o poniendo un puño a lo lejos sobre el horizonte y encima de él poniendo otro puño más. Sobre esos dos puños es que estaremos observando. No observaremos directamente el horizonte, sino de allí para arriba hacia el cenit, que es lo que tenemos frente a nuestros ojos. Bueno, y acá les voy a poner un ejercicio para que ustedes vayan calculando
¿cuál sería la cobertura de nubes en ese panorama, digamos, de cobertura artificial que yo les creé un cielo ahí con posibles nubes o posibles objetos que están cubriendo ese cielo? Obviamente la estimación no es un tema fácil, que estén dentro de un 10% es aceptable, y con las diferentes observaciones iremos afinando eso, y los chiquilines también les divierte mucho hacerlo, y sobre todo tratar de adivinar qué es el porcentaje de cobertura. Entonces, yo ahora quiero que en el chat nos pongan a ver qué piensan de ese 100% de nubes, perdón, cuál es es la cobertura que tienen. Ahí ya lo vieron, creo, algunos, no sé si lo llegaron a ver, 46%, ¿sí? Porque está casi la mitad del cielo cubierto. Vamos a uno más, a ver ahora. Vos podés abrir el chat, Darío, porque yo si me Sí, sí, muevo, estoy por ¿sí? acá. Les Ah, cuento perfecto. que esto lo trabajo todos los años con mis chicos de sexto. Dicen 20 por acá, Yolanda. Y las primeras salidas de campo al sitio de estudio 25, dice Graciela, perdón, 25, Jennifer 20, 20 también, les cuesta un poco llegar a un ¿sí? consenso, y después Andrea, bueno, va a hablar un poco más de eso, pero es con práctica que se logra. 15, dice Alejandra. Ahí va, bueno, veamos entonces cuál es la correcta. Un 12%, más o menos estuvieron todas en un porcentaje de 10% de margen, ¿verdad? Un doce por Sí. ciento. Bueno, bien. Ahora este ejercicio. Este es otro distinto. Ahí ya los lunares no son tan pequeños, un poco más grandes, están separados. Hay que visualizar cuánto de celeste podemos estimar y cuánto de blanco. Ya tienen también dos A trabajos ver, previos, dos salidas de campo donde pudieron tener información, 40. 40%, ¿Alguien más? 45, un 30, Daniela también, Bueno, a ver cuál es la correcta. Un 30, 33. Estuvieron bastante cerca, bastante cerca. Jennifer Bueno, casi casi. y ahora, si cambiamos, ahora cambiamos un poquito. Se vuelve un poquito más dificultoso, porque las nubes no siempre son del mismo tamaño, ¿verdad? Son de tamaños diferentes. Entonces, cuando tenemos objetos diferentes, con diferentes volúmenes, también nos distorsiona un poco el cálculo Sí, del porcentaje. ¿Qué imaginan ahí que puede ser el porcentaje de cobertura? 18, 27, 27, 15. Está dividida ahora la cosa, Andrea. Ahora se complicó. Un Bueno, poco veamos. más. Un 22% 22. es lo que había. Parecen lunares muy grandes, ¿verdad? Que abarcan mucho. Sin embargo, en el porcentaje total no parece tanto. ¿Y ahora? Ahora sí, vamos a lo real. Estas son nubes de verdad. Entonces, ¿qué porcentaje como dijimos, en las categorías que teníamos, suponen ustedes que está contempladas estas nubes? Obviamente no es sin nubes y tampoco es cubierto, así que ya vamos descartando algunas categorías. Entonces, ¿con qué nos Aisladas, quedamos? mira, To- isoladas, aisladas, to- perdón. Todos. Todos aisladas. Bueno, a ver, aisladas, muy Bien. bien, bien, perfecto. Y una más. Este cielo es medio difícil. Es un cielo con Bueno, estratocúmulos, acá básicamente. Hay van unos con roto, cirrosestratos también. roto, roto. Todos dicen roto. Sí. Este es más fácil, me parece, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Y vamos con la última, creo. Estos son nubes cúmulos, que son nubes bajas, que son las que permiten ver el cielo entre sí, o sea, que dejan espacio unas con otras. Estos son cúmulos claramente, que tienen como un tono grisáceo, además de blanco. Y acá Y van todos por acá, dispersas. Creo que muy buena la explicación porque entendieron
Acá van todos por dispersas. dispersas, perfecto, muy bien. Bueno, Perfectamente. ya tienen una buena base. Esto está interesantísimo para jugar un poco también con los chicos y hay un juego, una simulación que se hace con una hoja de papel celeste y con una hoja de papel blanco donde se divide la hoja de papel blanco en décimos, ¿sí? Se miden todas tiritas en décimos y cada una se corta en pedacitos chiquitos, teniendo en cuenta separaditos los décimos, obviamente, y les decimos a ellos que intenten pegar o representar una nube o varias nubes en un cielo celeste, que es la hoja celeste de fondo, el cielo. Entonces, ahí juegan grupo contra grupo o individuo contra individuo a estimar qué porcentaje de nubes están cubriendo en ese cielo, en esa hoja. ¿Sí? Y los recontra divierte, les puedo asegurar que se matan por saber y por adivinar la correcta, y lo pueden hacer en forma de pedacitos cuadraditos o recortar en formita de nube, nubes superpuestas, que ahí se complica más también, porque bueno, no es tan fácil adivinar un porcentaje de nubes. Esa es una actividad muy linda también para que ellos empiecen a calcular porcentajes. Bien, otro tema a tener en cuenta en las nubes es el tipo de opacidad visual que tiene. Hay nubes transparentes, hay nubes translúcidas y hay nubes opacas. Esto irá compasado también un poco con la altura de la nube, si son altas, si son medias o si son bajas. La nube transparente son nubes finas a través de las cuales pasa la luz fácilmente. Y aún se puede ver que el cielo está de color azul, como en el primer ejemplo. Tiene una apariencia blanco-lechosa, y en cambio la nube translúcida es la que permite pasar algo de la luz solar, no toda. Puede haber algo de blanco en las nubes, en el borde de las nubes, algo de blanco lechoso, y un poco de gris, pero son mayormente de blanco brillante. Y en cambio las opacas no dejan pasar la luz del sol, ¿sí? Si el sol está atrás de la nube, no lo van a ver porque es totalmente opaca. Y la nube opaca generalmente está asociada a las nubes bajas, ¿sí? A los cúmulos o los estratocúmulos, o obviamente a las nubes de precipitación también. Bien, este triángulo de nubes es el que básicamente nos explica las alturas de las nubes y las altitudes a las cuales podemos encontrar. Las nubes entonces se pueden identificar por su forma, por la altitud de la base de la nube y por si están produciendo precipitación en ese momento o no. Como nubes altas, tendremos básicamente a los cirros, que están por encima de los 6.000 metros de altura, y cuyas combinaciones son los cirroestratos y los cirrocúmulos. Luego tenemos a nivel medio las nubes que se llaman alto, como prefijo. Alto estratos y alto cúmulos. Esas son las dos posibles combinaciones. Y a nivel bajo tendremos a las nubes que están por debajo de los 2.000 metros de altura, y ahí tenemos mayor variedad. Vamos a tener estratos, vamos a tener la niebla, los estratocúmulos, los cúmulos, los nimboestratos y los cumulonimbos. Los nimboestratos y los cumulonimbos son especialmente importantes porque son las nubes que ayudan a determinar si está precipitando o no y qué tipo de precipitación van a producir esas nubes. Esas nubes que producen precipitación van a tener la palabra siempre nimbo, ya sea adelante o después, como prefijo o como sufijo, y es lo que nos va a indicar que son nubes de precipitación. Nimboestratos y cumulonimbos. Bien, entonces, ¿cómo podremos observar el tipo de nube por la forma? Como decíamos, tenemos los cúmulos, que son hinchaditos, son la foto que tenemos más a la izquierda, en un lago. Ahí vemos nubes cúmulos, que son grisáceas y blancas, permiten ver el cielo celeste, entre ellas están como separaditas, y siempre las comparamos como
con ovejitas o con algodoncitos, y siempre le buscamos como esa formita particular que podemos identificar en las nubes. Hace poquito, en abril, tuvimos un concurso de nubes en la región donde hacían su medición con Globe Observer los chicos, y sobre ella hacían un dibujo de las caritas que ellos veían o de los cuerpos de los animalitos o cosas que imaginariamente podían identificar que representaban. Estuvo muy bueno. Este, uno de los chicos Mirá, de Darío, ah, ¿lo tengo, tenés ahí? tengo Ah, algunas, no sé si las ven o sí, después las se muestro, ven, pero ahí tengo algunos de los dibujos creados por los por los chiquilines. chiquilines. No muchos, pero tengo cuatro, Andrea. Estuvo Este es muy uno de los bueno, que más me se gustaba. podían Mirá. colorear, se podían dibujar, tanto digitalmente como manualmente. Muy interesante, precioso estuvo. Después tenemos los estratos. Los estratos son nubes en capas, ¿sí? No tienen formitas redondeadas, son nubes en capas superpuestas que están, como dijimos, por encima de los 2000 metros de altura. Y cuando se mira el disco del Sol, seguramente a través de ellos, los bordes lucen muy marcados. Y por último tenemos las nubes cirros, que son las que asociamos con nubes altas, que son delgados y dispersos como plumitas o como pinceladas, que son muy tenues, cubren poco del azul del cielo y son nubes, básicamente, como habíamos dicho, transparentes. Estas nubes indican generalmente tiempo agradable y indican también mucho viento en esa altitud. Recuerden que son nubes altas. Bueno, muy bien. Entonces dijimos que las nubes altas las clasificábamos entre los 5.000 o 6.000 metros de altura a los 13.000, ¿sí? Y ahí teníamos a los cirrocúmulos y cirroestratos. Estas nubes, perdón, generalmente están formadas por cristales de hielo, como habíamos dicho hoy. A esas alturas, por las bajas temperaturas, se convierten en cristales, las gotitas se convierten en cristales de hielo y tienden a tener bordes definidos. Eh, las estelas de condensación, como habíamos dicho, las estelas persistentes, que es el rastro de los aviones, son consideradas nubes altas dentro de esta categoría. Allí tenemos algunos ejemplos. Tenemos en el centro cirros, a la izquierda tenemos cirroestratos, fíjense que forman capitas, y a la derecha tenemos cirrocúmulos, que es como cuando decimos que el cielo está como empedrado. ¿Han visto y han escuchado? Cuando está empedrado son cirrocúmulos. Aquí tenemos entonces los tipos también de estelas de condensación que vamos a encontrar. De corta duración, son las que desaparecen casi enseguida de que pasó el avión, tienen muy corta duración. Después tenemos las persistentes no dispersas, que es la que queda la línea larga, definida y generalmente no se difumina, que son de ancho constante. Y estas las podemos identificar con el índice extendido de la mano, y las podemos comparar con el grosor del índice, y las podemos identificar como persistentes no dispersas. Y por último tenemos las dispersas, que son las que dejan el rastro, como dijimos, como que se desarma esa estela no dispersa, se va desarmando y va quedando como en hilachas cuando el viento las atraviesa en forma perpendicular. Estas son más anchas que el dedo índice sostenido en el brazo en alto, o sea que las podemos identificar como dispersas cuando son del grosor de los 4 dedos de la mano. En lugar del índice es comparable al grosor de los 4 dedos de la mano. Como nubes de nivel medio dijimos, vamos a tener las nubes que se consideran alto,
Y a no confundir, porque a veces cuando decimos alto, pensamos en las de nivel alto, y en realidad los altoestratos y los altocúmulos son las nubes de nivel medio, ¿sí? Hay que tener ese resguardo. Estas están entre los 2.000 y 7.000 metros de altitud. Los tipos son nubes de agua, generalmente, a veces en la nube, en la parte superior de la capa, digamos, cerca de los 6.000, 7.000, puede ser de cristales de hielo, porque ya están a una altura considerable como para formar cristales, ¿sí? Y, bueno, como dijimos, son nubes básicamente de agua. Y luego tenemos las nubes de nivel bajo, que tenemos estratos, estratocúmulos y cúmulos. Habíamos visto ya la nube, la capa de la izquierda como estrato y la de la derecha como cúmulo, y la combinación de ambas, cuando los cúmulos se convierten en una capa continua, ¿sí? Ahí la ven en medio, que son de color muy gris, con algunos bordes blancos brillantes, ¿sí? Pero ya no permite ver el celeste entre ellas, es toda una capa como globulosa. Estas entonces se forman por debajo, la base de la nube se forma por debajo de los 2.000 metros de altitud y incluye también a los estratocúmulos, los cumulonimbos y los nimboestratos. Recuerden, los cumulonimbos y los nimboestratos dijimos que son las que producen precipitación. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? El cumulonimbo es el que se genera en la capa baja, pero puede desarrollarse en altura hasta convertirse en una nube de nivel alto, nivel medio o incluso alto. Es una nube muy grande que desde abajo, desde el terreno, es difícil de identificar. Si la vemos en la lejanía, en la distancia, ahí sí podemos ver todo su desarrollo total. Incluso arriba generalmente desarrolla una forma de yunque, que es lo que permite identificar que es una cumulonimbo. El nimboestrato es diferente. A diferencia del cumulonimbo, el cumulonimbo también produce tormenta, tormenta eléctrica, con rayos, y es de corta duración, mucho volumen de precipitación de corta duración. En cambio, el nimboestrato va a producir una lluvia mansa, ¿sí? Esos cielos grises, todos cubiertos, que producen una lluvia serena, pero prolongada en el tiempo. Con menor volumen, pero prolongada, que puede durar 5, 6, 8 horas de continuo, y esa es la que produce el nimboestrato. Muy bien, aquí tenemos entonces cómo podemos distinguir. Allí tenemos el cumulonimbo visto desde lejos, los que yo les decía, se puede ver directamente la forma, pero cuando lo vemos de abajo, lo podemos confundir también con un estratocúmulo, ¿sí? No necesariamente vemos que es un cumulonimbo, porque el cumulonimbo, como se desarrolla en altura, no es fácil de ver desde el terreno. Y ahí a la izquierda tenemos el nimboestrato, que es un cielo gris, muy cubierto, muy enterizo. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos determinar el nivel de las nubes cúmulo? Tenemos una técnica que se llama la técnica del puño, el pulgar y el meñique, siempre extendiendo nuestra mano hacia el cielo, ¿verdad? Y comparando con el tamaño de la nube. Entonces, podremos identificar las nubes altas con el tamaño comparable al dedo meñique sostenido con el brazo extendido. O sea, si extendemos nuestro brazo y comparamos con el dedo meñique, es tanta la altura que el tamaño se va a ver más pequeño y va a ser comparable al dedo meñique. Los altocúmulos, en cambio, que son nubes de nivel medio, serán comparables al tamaño del pulgar. Si extendemos el pulgar en forma elevada, compararemos con el pulgar. Pero si son nubes bajas, las vamos a ver obviamente más grandes. Por lo tanto, el tamaño será comparable al tamaño del puño cerrado, de un puño cerrado, ¿sí? Extendido en lo alto siempre.
como están allí los dibujos de las personas. ¿Cómo podremos distinguir nubes estratos? Ahí vamos a buscar las pistas en el sol, dice allí. ¿Por qué? Porque compararemos con la luz que podemos ver del sol a través de ella. Por ejemplo, cuando tengamos cirroestratos, el tipo de nube puede producir un halo alrededor del sol. Veremos un halo, ¿sí? O también de la luna, si es a la noche. Los altoestratos producirán un velo delgado en el sol o la luna y será a menudo más oscuro en apariencia. El sol apenas se ve muy apenitas iluminado atrás de las nubes. Y los estratos van a cubrir mucho del cielo, son muy grises y seguramente no vamos a ver el sol detrás de ellos. Bien, vamos a tener en la aplicación Globe Observer una cartilla, una clave dicotómica de nubes que nos permitirá en la primera instancia que ustedes practiquen ir identificando el tipo de nubes, ir descartando unas. Por ejemplo, nos dice, bueno, ¿se puede ver el celeste entre las nubes? ¿Será cúmulo? ¿Será otra cosa? Y vamos descartando. Esa cartilla, esa clave dicotómica, la van a tener en la carpeta de material de apoyo, ahí la pueden consultar e imprimir, pero si no, van a tener la otra forma, que es directamente la identificación directa de la nube e ir intentando estimar qué tipo de nube es y qué cobertura va a haber. Allí les dejo entonces la clave dicotómica también. Y entonces después podremos ir ingresando nuestros datos a Globe en la parte de Data Entry o abajo en las dos pantallitas. Como ven allí donde dice Clouds, es el segundo renglón. Tenemos en el primer renglón data de entrada de datos y en el segundo nubes. Y allí la primera pantalla que nos va a mostrar es nueva observación de nubes y allí haremos nuestra observación. También les dejamos el tutorial para el paso a paso de cómo se realiza la medición con Globe Observer para nubes y cualquier cosa nos pueden consultar y por cualquier duda, por cualquier dificultad que tengan, ir viendo algo, si necesitan conmigo, cómo se maneja la aplicación Globe Observer. Otra cosa que nos va a preguntar la aplicación Globe Observer son las condiciones y las mediciones de la superficie. Porque allí también, cuando hagan el cotejo del satélite, de lo que ve el satélite, con la superficie, tendrán indicios de ver si, bueno, si el suelo estaba mojado, si llovió, cómo estaba la superficie en términos generales. Entonces, ahí, por ejemplo, tendremos que indicar si había hielo o nieve, si había agua estancada, si estaba lodoso, si había hojas en los árboles, si estaba lloviendo o nevando. ¿Sí? No va a ser nuestro caso, pero hay que indicarlo de todas formas. Bueno, pero para todo esto, si ingresamos nuestra observación desde la computadora, desde la plataforma de Globe, primero tendremos que definir nuestro sitio. ¿Sí? Ahí nos va a pedir la longitud, la latitud, la elevación del sitio y que le demos un nombre. Allí donde dice nombre del sitio le otorgaremos un nombre que esté referido siempre a la palabra atmósfera o a la palabra nubes, en nuestro caso que va a ser un sitio exclusivamente de nubes. Pero en la aplicación Observer, Globe Observer no les va a pedir todos estos detalles. Directamente con el GPS los va a localizar donde están ustedes y automáticamente tomará como sitio de estudio el sitio donde ustedes estén parados en ese momento realizando la observación. Bueno, también la aplicación les va a pedir 4 fotos para los 4 puntos cardinales, para lo cual ustedes cotejarán el cielo con el dispositivo en este sentido, horizontal, y allí tendrán que machear con un circulito que les va a aparecer en pantalla y cliquearlo directamente arriba del punto cardinal
y luego les va a pedir una foto hacia arriba y una foto del suelo para ver cómo están las condiciones en ese momento. Bueno, obviamente en la página web, si no es un sitio en general para mediciones de atmósfera, tendremos que indicar que no tiene un termómetro, pero si es para todas las variables de atmósfera que vamos a utilizar, para viento, para nubes, para temperatura, tendremos que indicar aquí a la izquierda que es el sitio de atmósfera en general. Allí luego de crear el sitio vamos a ir a observación nueva y ahí vamos a indicar el año, el mes y el día, perdón, si es la hora y si es en horario local o en horario universal. Tenemos 3 horas de diferencia aquí en Uruguay. La hora que ustedes van a poner es la hora que hicieron la observación, no la hora que están ingresando el dato, porque de repente lo están ingresando 3 días después. Recuerden eso, tener en cuenta. Bien, ya más o menos explicamos las nubes, los tipos de nubes, el número de estelas, y luego nos permitirá ver también el sistema de visualización. O sea, después de que yo ingresé mis datos, quiero saber si hay más datos de nubes en Uruguay, por ejemplo, o si hay datos mundiales de ayer, o qué pasó con las nubes en todos estos años en determinado sitio, en mi sitio. ¿Hay mediciones, no hay mediciones? ¿Cómo fueron? En primavera, por ejemplo, ¿qué tipos de nubes se vieron? ¿Se vieron cúmulos? ¿Se vieron cirros en su mayoría? Entonces, todo este tipo de visualizaciones nos permite también realizar o formular preguntas de investigación que podemos desarrollar después en clase. Ahí, por ejemplo, buscando en el sistema de visualización, yo busqué por qué cobertura había para el día 3 de septiembre de 2025. Si alguien había tomado nubes ese día en el mundo y todos esos puntitos que me aparecen ahí, celestes y grises, son las mediciones que hubo el día 3 de septiembre con respecto a nubes. Abajo van a ver que hay una escala, ¿sí? Y esa escala les indica lo mismo que veíamos hoy, el porcentaje de nubes. Ya ven que va desde el celestito al gris muy oscuro, que es desde el 0 nubes al 100% de cobertura, ¿se acuerdan? Bueno, y allí entonces había una medición de Uruguay que casualmente es de la escuela 88 de Darío, que están haciendo muchas mediciones, y allí nos permite ver, fíjense en las pestañas, tiene las mediciones, tiene la información de la escuela que las tomó, tiene la información del sitio de estudio donde se tomaron y además tiene una más que es de fotos, las fotos que ellos tomaron para esa medición, las 4 de los puntos cardinales y la del cielo y la del suelo. Bien, vamos, acá yo les dejo algunas preguntas que pueden formularse con sus estudiantes para ir analizando, ¿sí? Y vamos, esto que ven en pantalla es, una vez que nosotros enviamos nuestra medición de nubes, la NASA, el departamento que recibe las mediciones satelitales y las nuestras y las compara, nos va a enviar una contrastación donde nos pone del lado izquierdo esa columna celeste, las observaciones que hicimos nosotros, y del lado derecho lo que observó el satélite. Entonces van a tener una comparación relativa de terreno y desde la atmósfera, cómo se veía el cielo desde arriba y cómo lo vemos nosotros, observador, desde abajo. Este es un mail de contrastación que se recibe entre 24 y 48 horas después de realizada nuestra medición, siempre y cuando sea en el entorno de las horas que pasan los satélites, aproximadamente entre las 9, 10 de la mañana y las 4, 5 de la tarde. Bien, y ahí fíjense qué es lo que ve cada uno de los actores. El satélite desde el cielo ve mayoritariamente y principalmente las nubes altas, y el observador desde terreno ve las nubes bajas y luego las medias, ¿sí?
Hay un programita que se llama, una página web en realidad que se llama WorldView, que nos permite hacer observaciones de cómo es la nubosidad en determinado momento del día, o hacer mediciones retrospectivas, o hacer un video de lo que es el avance, digamos, de las nubes en el correr de un día o en el correr de varios días. Les sugiero que lo exploren allí en el link que les dejo, y así yo no le quito tanto tiempo a Darío. Y una de las imágenes interesantes que permite ver, fíjense a la izquierda, es definir lo que vemos en el terreno con la comparación que nos da la imagen satelital. Fíjense, por ejemplo, para allí para Francia hay la flecha de abajo que está mostrando un cielo donde está, hay, aparentemente hay entre un 0 y un 10% porque tiene una franjita gris al costado, e indica un cielo despejado para Francia, ¿verdad? Sin embargo, allí para el norte, en la zona de Alemania, en Berlín, al norte, está cubierto de nubes, y nos muestra, quedó tapada por el blanco del texto, digamos, pero allí nos está mostrando que la cobertura era prácticamente de un 50, 90, sí, o bien totalmente. ¿Ah? Para eso nos permite o nos sirve hacer nuestras observaciones de terreno. Son tan importantes o más importantes que las observaciones que se hacen en forma satelital. Bueno, allí les dejo unas preguntas de evaluación, y esta es la actividad que yo les decía hoy, les comentaba, que pueden hacer con sus estudiantes, que es el cálculo de cobertura de nubes, práctica en clase, para ir entrenando el ojo y la estimación de cobertura. Después abajo les dejo una actividad de aprendizaje que realizamos en el marco de la campaña regional, que también la pueden utilizar en clase para la observación, la descripción y la identificación de las nubes. Y estos tres cuentos, que son de Globe, también les sirven para, con los más chiquitos, Globe elemental, que les decimos nosotros en Globe, o Elementary Globe, para ir identificando los colores del cielo, los nombres de las nubes, los nombres básicos obviamente, y qué pasa con el clima en nuestro planeta. Bueno, yo termino por acá y le dejo el lugar a Darío. Ya estamos Perfecto. excedidos de tiempo, pero Bueno, yo no nubes lo, es un tema que sí, lleva un tiempo explicar. que como siempre les digo, parece mucho, pero todo eso es necesario tenerlo presente, manejarlo, trabajarlo con los niños, pero después en campo el protocolo no lleva mucho tiempo. Y aquí directamente los niños salen solos a hacer las mediciones. Desde tercero a sexto hay tres clases que estamos trabajando con diferentes variables. Una de ellas son las nubes, y ellos salen con esto que también lo van a encontrar ustedes, que les permite, bueno, identificar a través de esto el color del cielo, la visibilidad, pero también en esta parte de aquí atrás tienen los diferentes tipos de nubes, altas, medias y bajas. Y como lo usan todos los niños de tercero a sexto, bueno, ¿qué hicimos? Imprimimos tres, los plastificamos, y así los tenemos como un elemento más para poder trabajar el protocolo de nubes con los estudiantes. Y este era el que les mostraba hoy, que ahora lo quiero que lo vean en pantalla un poco mayor, que para mí era uno de los más lindos, que fue parte de, bueno, esa participación en el concurso de nubes que se hizo en toda nuestra región. Y esos concursos, como yo les decía el otro día, nos posibilita a nosotros en algunas oportunidades acrecentar el número de elementos que podemos tener en nuestra institución para poder realizar diferentes mediciones, porque desde una cinta métrica, desde un anemómetro, desde un termómetro, lo hemos conseguido gracias a la presentación de los niños en diferentes instancias. Y bueno, para ir terminando todo lo que tiene que ver con lo que vamos a trabajar en el día de hoy, vamos a hablar, o voy a hablar, sobre la medición de la dirección y la velocidad del viento, que, como Andrea les mencionó, creo que en el encuentro pasado no es un protocolo, pero es un dato muy relevante
para el trabajo de observación de variables ambientales y de mariposas en el predio escolar, porque en nuestro caso, por ejemplo, notamos una mayor presencia de mariposas cuando el viento está desde el oeste y bueno, ahí los chiquilines cuando tuvieron que sacar sus propias conclusiones y analizar esa información, se dieron cuenta que en la zona oeste de nuestro predio escolar tenemos un campo que no está trabajado, que tiene mucha vegetación autóctona, hay muchas chilcas, hay otro tipo de flores silvestres y eso hacía que cuando el viento estaba desde ese sector hacia nuestra escuela, bueno, muchas de esas mariposas que estaban en el campo se veían en el patio escolar, por eso es algo que debemos de tener presente y de registrar en cada una de nuestras salidas de campo. Nos vamos a poder encontrar con que en nuestra escuela, por ejemplo, desde hace 2 años sí tenemos un anemómetro, pero antes de tener un anemómetro no teníamos nada, entonces teníamos que utilizar diferentes recursos para poder medir la dirección y la velocidad del viento, que ahora vamos a hablar un poco más, pero antes les voy a mostrar un video que no es muy extenso sobre el viento en particular. Este video, al igual que el anterior, fue creado para un curso que di, pero también son videos que los utilizamos aquí dentro de nuestro centro educativo para poder reafirmar esos conceptos con los estudiantes. Necesito que me confirmen si se oye el audio. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el viento y cómo podemos medirlo? El viento no solo refresca los días calurosos, sino que también es clave para entender el clima y el ambiente. Hoy vamos a aprender a medir la dirección y la velocidad del viento utilizando herramientas sencillas como una veleta y la escala de Beaufort. Además, veremos cómo estos datos contribuyen a la investigación científica a nivel mundial a través del programa GLOBE. Vamos a comenzar. El viento es un factor fundamental en la meteorología. Transporta humedad, semillas y hasta contaminantes. También afecta la temperatura y puede influir en tormentas y otros fenómenos climáticos. Al medir el viento podemos analizar patrones meteorológicos, predecir cambios en el clima y contribuir a estudios sobre el calentamiento global. Cada dato que registramos es importante para la ciencia. Para medir la dirección del viento podemos utilizar una veleta. Sigamos estos simples pasos. Primero, vamos a buscar un área cubierta sin obstrucciones, como edificios o árboles. Luego vamos a usar una brújula para encontrar el norte y alinear la veleta correctamente. Observa hacia dónde apunta cuando el viento la mueve. Registra la dirección en la hoja de datos. Si no tienes una veleta, puedes observar el movimiento de las banderas, hojas o el humo de una chimenea para hacer una estimación visual. Si no contamos con un anemómetro, podemos estimar la velocidad del viento con la escala de Beaufort, que nos permite identificar el viento según sus efectos en el entorno. Veamos algunos ejemplos. Si el humo de una chimenea asciende en línea recta, significa que hay calma total. Si las hojas de los árboles se mueven ligeramente, el viento es una brisa suave. Si el polvo del suelo comienza a levantarse, el viento es moderado. Si caminar contra el viento se vuelve difícil, la velocidad es considerablemente alta. Y si los árboles se inclinan o las tejas comienzan a desprenderse, estamos ante un viento muy fuerte. Observar nuestro entorno es una excelente forma de estimar la velocidad del viento sin necesidad de instrumentos sofisticados. Después de tomar las mediciones, es importante registrar la información en la hoja de datos. Luego, podemos subir los resultados a la plataforma GLOBE para que científicos de todo el mundo los utilicen en sus investigaciones. Estos datos ayudan a comprender patrones atmosféricos y a predecir eventos climáticos. Así que cada medición que realizamos, por pequeña que parezca, es un aporte valioso para la ciencia global. Y eso es todo. Ahora sabes cómo medir la dirección y la velocidad del viento de manera sencilla. Te invito a poner en práctica lo aprendido, registrar tus datos y compartirlos en la plataforma GLOBE. Cada observación cuenta y con tu ayuda podemos seguir entendiendo nuestro clima y su impacto en el planeta. Nos vemos en la próxima medición. Así que bueno, vamos a comenzar con la veleta, eso que en mi caso desde niño construíamos en la escuela para poder conocer la dirección del viento. Es
un elemento simple, un elemento que podemos construir con nuestros estudiantes, ya que ahora les voy a dar el paso a paso y también van a tener la guía en el sitio web de Educantel. Pero bueno, lo único que tenemos que tener presente que es una flecha móvil, así se le llama a esa parte blanca, que es esa banderita que vemos en el costado, que gira sobre un eje vertical y que bueno, eso que tienen ahí ustedes se alinea con el viento y nos está apuntando hacia la dirección hacia dónde va el viento y ahí podemos determinar cuál es la dirección de ese día en particular. Para poder construir esta veleta, ustedes van a encontrar en la web de Educantel todos los pasos a seguir. Los elementos son elementos muy básicos, porque estamos hablando de una base de madera, de un poste de no más de 60 centímetros de extensión, y después vamos a utilizar diferentes arandelas y tal vez lo que les pueda dar un poco más de trabajo es esa parte en donde ustedes deben de colocar la vela, que tiene que ser de un material ligero, como allí lo explica, que es la que va a rotar en ese eje que ustedes van a tener que colocar en base a la base de madera, que aquí tenemos, bueno, un ejemplo de la misma. Lo que van a tener que hacer ustedes es marcar esos 4 cuadrantes, marcar esas líneas que son paralelas a cada uno de los lados de esa cara rectangular que nosotros tenemos, y le vamos a marcar también los 4 puntos cardinales. Ahí ustedes, bueno, van a tener que, con ayuda tal vez de algún padre o esposo o esposa o quien esté disponible para poder desarrollar ese trabajo en particular, porque para los niños va a ser un poco complicado, es perforar esa madera que va a ser la base de nuestra veleta. Van a colocar allí ese poste de hasta 60 centímetros de longitud. Y bueno, y ahí van a comenzar a armar esa veleta para poder tenerla con ustedes cada uno de los días que vayan a hacer las observaciones. Obviamente que esto es una sugerencia, si es que no poseen alguna veleta o alguna estación meteorológica dentro de lo que es el sitio de estudio o la escuela o el liceo o el auto donde ustedes trabajen. Y como les mencionaba, lo que tienen que ustedes verificar es que esta parte de aquí realmente gire con un viento desde suave hasta un poco más fuerte, que es para mí lo fundamental y lo más importante a la hora de poder construir esta veleta junto con sus estudiantes o con alguien que les dé una mano para poder hacerlo. Después, cuando ustedes ya tengan esa veleta construida, bueno, vamos a poder trabajar en lo que es la dirección del viento y cómo nosotros podemos determinar la misma. Aquí lo que se busca es que ustedes busquen o que tengan presente de que el espacio sea un espacio abierto, en donde el viento circule y que no haya nada que haga, como nosotros decimos, reparo o soco aquí en la zona sur de nuestro país. Van a tener que colocar sobre una superficie esa veleta que acaban de construir y ahí van a utilizar una brújula para encontrar el norte magnético y van a tener que alinear, ahí dice que tienen que alinear esa brújula con el norte, pero después vamos a ver un poco porque estamos hablando de que tenemos que alinearla con el norte verdadero y no con el norte magnético. Lo que tenemos que hacer es mirar la vela para comprobar si el viento está soplando y después vamos a hacer esto que a los niños les encanta. Con su mano derecha la van a poner en la cadera y van a estirar el brazo izquierdo en esta posición y ahí van a empezar a girar el cuerpo de manera que nuestro brazo estirado señale la misma dirección que tiene la vela y el codo derecho señalará ahora la dirección del viento. ¿Qué quiero decir con eso? Que si la vela está apuntando hacia allá, nuestro brazo izquierdo va a estar de esta manera y el brazo derecho es lo que a ustedes les va a indicar de qué dirección viene el viento que está soplando en nuestro patio, en nuestro sitio de estudio. Ahora bien, ese norte que ustedes marcan en la madera, perdón, debería de coincidir con el norte verdadero y no con el norte magnético. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de asegurarnos y de ajustar ese norte con la declinación magnética. Esa declinación magnética, ustedes, si quieren, pueden entrar a este sitio que también lo vamos a agregar a la web de Educantel, en donde ingresan las coordenadas que las extraen de Google Maps, las ingresan ahí e inmediatamente ellos le van a dar un documento en donde les dice cuántos grados y segundo tienen de declinación magnética con respecto
al norte magnético. Sé que suena un poco entreverado, pero es algo que a mí me gusta mucho trabajar con los niños en la escuela para que ellos entiendan de que podemos encontrar más de un norte. Entonces, cuando hablamos de declinación magnética, como dice ahí, estamos hablando de un ángulo que existe entre el norte verdadero, que es el norte geográfico, y el norte magnético en un punto determinado de la Tierra. Ahí también les agrego una explicación que dice que si miras un mapa y trazas una línea hacia el polo norte geográfico y luego ustedes usan su brújula y ves hacia dónde apunta la aguja, el norte magnético, notarás que no van a coincidir. A esa desviación se le llama declinación magnética. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a trabajar este protocolo en particular, utilizando este tipo de veletas, tenemos que explicar a los estudiantes qué es el norte verdadero y de qué estamos hablando cuando hablamos de norte magnético. El norte verdadero es el punto geográfico que marca la dirección hacia el polo norte terrestre, es decir, donde nosotros encontramos el eje de rotación de nuestro planeta. Ese norte siempre va a ser el mismo lugar marcado en el planeta Tierra. Pero ahora bien, el norte magnético, en cambio, es un punto al que apuntan las brújulas porque estas se guían por el campo magnético de nuestro planeta. Ese punto en particular que ellas señalan, ese norte, no coincide exactamente con el geográfico y además se mueve en el tiempo porque el campo magnético terrestre también cambia. Por eso cuando usamos brújulas hay una diferencia entre ambos nortes, que era lo que yo les estaba diciendo, que se llama declinación magnética. Y esa declinación también va a variar de acuerdo al lugar en el que nosotros nos encontremos. Hace 2 días con los estudiantes ingresamos a esta web, pusimos nuestras coordenadas y ahí nos mostró que nuestra declinación aquí en las violetas es de 11 grados y 49 minutos al oeste. ¿Qué quiere decir que está al oeste? Bueno, ahí ustedes pueden ver una brújula, la flecha roja indica la declinación y como nosotros tenemos una declinación al oeste, quiere decir que el norte magnético va a estar a la izquierda del norte verdadero. Entonces, ustedes a la hora de colocar la madera con esa línea que marcaba el norte, van a tener que colocar, nosotros usamos un transportador de ángulos o lo que comúnmente conocemos como semicírculo, y lo vamos a tener que rotar 11 grados a la izquierda del norte verdadero para poder ver y certificar desde qué punto cardinal está soplando el viento en nuestro sitio de estudio. Ahora bien, si no tenemos esa veleta, si no la podemos construir, tenemos otro recurso que es la escala de Beaufort, que es un sistema que nos ayuda a nosotros a estimar la fuerza del viento sin usar ningún tipo de instrumentos, sino solamente la observación que tenemos viendo diferentes cambios que se pueden dar en el entorno inmediato. Lo anterior quedó claro. Igualmente este material lo tienen a disposición para poder consultarlo nuevamente. Andrea, si hay alguna pregunta, por favor, tú dime porque no tengo acceso al chat. Bueno, esta escala es muy importante y es útil cuando no contamos con un anemómetro como el que tenemos hoy en día en nuestra institución y nos ayuda a nosotros a mejorar esa capacidad y esas habilidades de observación del entorno inmediato de los estudiantes y el nuestro en particular. Esta escala fue creada en 1805 por el señor Beaufort de apellido, que fue un hidrógrafo que trabajó en la Armada Naval y que vivió entre esos años que allí se explican. Y en un primer momento, esta escala no poseía ningún valor acerca de la velocidad del viento, sino que servía para determinar el comportamiento de una embarcación en el mar bajo 13 diferentes escenarios que ahora los vamos a ver un poco más detallados. Entonces, dentro de esos 13 escenarios, nosotros tenemos la escala que nos indica lo siguiente. Vamos a encontrar, bueno, las condiciones que nosotros podemos observar. Hoy en día es muy difícil tal vez encontrar una chimenea de algún hogar en particular, pero bueno, en ese momento, cuando se observaba que si el humo que salía de alguna chimenea subía verticalmente, teníamos una intensidad de calma que era menor a 1 kilómetro por hora y aquí ustedes pueden ver que también tienen que, bueno,
menos de 1 kilómetro por hora son 0,3 metros por segundo, puede ser menos de 1 milla por hora y también menos de un nudo. Todo esto van a poder consultarlo con más detalle. Pero si vamos a este cuarto ejemplo por aquí, ¿cuándo había una brisa suave? Bueno, cuando las hojas y las ramas pequeñas se mecen, cuando las banderas ligeras se extienden. Podemos tener una brisa liviana cuando, por ejemplo, las hojas se sacuden y se percibe el viento sobre la piel. Todos estos son aspectos que ustedes, está bueno que lo trabajen con sus estudiantes para que también ellos puedan determinar o estimar la velocidad del viento, y si tienen un anemómetro o alguna estación meteorológica, también puedan corroborar si esos datos que ellos están infiriendo corresponden con la velocidad actual del viento de su lugar de estudio. También podemos hablar de una brisa fuerte entre 39 y 49 kilómetros por hora si las ramas grandes de los árboles se mecen, se mueven. Y aquí esto siempre les da gracia a los chiquilines, es difícil de utilizar un paraguas cuando estamos en ese lugar en particular. Y bueno, y ahí vamos a ir aumentando cada una de las velocidades de ese viento que podemos percibir, y esas condiciones también van a ir poniéndose cada vez un poco más álgidas para lo que es la observación de diferentes árboles, de diferentes estructuras y demás, porque por ejemplo, si estamos hablando de un vendaval fuerte, kilómetros por hora alrededor de 75 a 88, bueno, podemos ver que las ramas de los árboles comienzan a quebrarse y algunos árboles pequeños pueden ser derribados. O un vendaval, cuando, ¿se acuerdan? Hace unos años en la ciudad de Montevideo, en Ciudad Vieja, tuvieron que colocar piolas para que los bueno, los peatones pudiesen cruzar Plaza Independencia. Estábamos hablando de que los vientos rondaban alrededor de los 74 kilómetros por hora, porque aquí nos indica que cuando tenemos dificultad extrema para poder movilizarnos a través del lugar en donde estamos, bueno, estamos hablando de un vendaval. Y luego también tenemos estas otras, que déjenme mover esto un segundito, que son un poco más fuertes. Y aquí, bueno, tenemos el caso de un huracán, que cuando ocurren daños severos a las estructuras y también a la vegetación, estamos hablando de velocidades de más de 118 kilómetros por hora. Y si lo explicamos o lo queremos decir en metros por segundo, estamos hablando de más o igual que 32,7 metros por segundo. Entonces, esa escala, vuelvo a decir, si ustedes no tienen veleta, la pueden utilizar perfectamente para trabajar con sus estudiantes y determinar la velocidad del viento el día que salgan a hacer las observaciones de campo. Y otro elemento que es muy común de ver en los aeropuertos, y es un instrumento muy sencillo que nos permite a nosotros conocer cuáles son las condiciones del viento al nivel del suelo, es el anemoscopio. El anemoscopio también es conocido con un nombre que es la manga de viento, que es un utensilio creado para indicar la dirección, pero también la intensidad de ese viento en particular. La construcción de este instrumento es muy, muy sencilla. Para mí es mucho más sencilla que la veleta y no requiere de muchos materiales, pero sí hay que tener presente que esta zona de aquí, en donde ese cono se une con esa base que tenemos de más de 2 metros de alto, debe de poder girar notablemente para poder determinar la dirección y la velocidad del viento. Generalmente, estas son las mediciones que nosotros podemos inferir de acuerdo a cómo el cono se encuentra a la hora de hacer la observación en particular. Aquí les está diciendo que, bueno, si el cono se encuentra de esta manera, estamos hablando de que la velocidad del viento ronda alrededor de 1,52 metros por segundo, pero si lo encontramos totalmente horizontal, estaríamos hablando de vientos fuertes y muy fuertes. Que esto también ustedes lo pueden trabajar con sus estudiantes y realizar una comparación entre lo que es este instrumento en particular y la escala de Beaufort que les acabo de presentar. Generalmente,
nosotros los datos hemos aunado criterios a la hora de trabajar, por ejemplo, en el registro de las mariposas en cada uno de los centros educativos con los que llevamos adelante nuestro proyecto de investigación. Hemos aunado en que vamos a trabajar con la unidad de metros por segundo. Si ustedes tienen un anemómetro que tal vez les mida solamente en kilómetros por hora, hoy en día pueden encontrar diferentes páginas en donde realizan la conversión de kilómetros por hora a metros por segundo, y lo pueden hacer también a la inversa para que los niños entiendan también que muchas veces esa unidad de medida puede ser una o puede ser otra en particular. Y esto que me compartió el esposo de Andrea, porque él es alguien que trabaja en aviación, es tan simple como mostrarles a ustedes la relación entre el largo de ese cono que ustedes pueden construir con un material liviano y el diámetro que deben de tener presente a la hora de realizar ese trabajo junto con los estudiantes o con las familias. Porque también nosotros aspiramos a que, si ustedes no pueden comprar ese cono de viento para su institución, perdón, lo pueden hacer de esta manera, pero respetando sí estas proporciones. Y por último, para aquellos que quieran, les vamos a dejar también esta página web en donde ustedes pueden ya comprar ese cono hecho, que ronda entre 500 y 600 pesos uruguayos, y después, con la ayuda de alguien, de algún familiar y demás, poder colocar ese mástil para poder dejar allí el cono dentro de la institución, que la verdad que no es un gasto tan grande y que les va a poder a ustedes también registrar todo lo que tiene que ver con la dirección y velocidad del viento. Así que, Andrea, eso es lo que yo tenía para compartirles hoy, que apuré un poco para no retenerlos tantos porque estamos un poco pasado de tiempo. Gracias, Darío. También quería aclararles que el tema de metros por segundo es porque también Globe, cuando reportamos los datos, los requiere en metros por segundo, no en kilómetros por hora ni metros por hora, sino en metros por segundo es que los tenemos que reportar. Como ven, tanto el protocolo de nubes como el protocolo de viento no requieren de la compra de ningún instrumental. Todo se puede observar o todo se puede construir con elementos relativamente sencillos. Tanto la veleta como el cono, que requiere solo la tela esa específica, y de mediciones, de estimaciones en cuanto a diámetro y en cuanto a largo, pero no mucho más. Así que son completamente accesibles, digamos, dentro de todos los protocolos que capaz que estamos viendo de las variables atmosféricas. En temperatura va a requerir un termómetro, temperatura superficial va a requerir otro termómetro que es de infrarrojos, humedad relativa va a requerir un higrómetro o un higrotermómetro, pero estos son protocolos que podemos implementar fácilmente y, como les decía, si no, a través de escalas. De todas formas, en el módulo 4 vamos a ver algunas aplicaciones o páginas web que también nos pueden ayudar a estimar, si no tenemos nada de nada, cómo podemos obtener datos de nuestra cercanía, cercanos a nuestro sitio de estudio, con respecto a esas variables. Ahora, si tienen dudas, preguntas, estamos con los oídos abiertos. Por ahora, sin dudas, veremos en la práctica. Dice Gladys, sí, seguramente surjan muchas preguntas, Gladys, en la práctica, pero es bueno que comiencen, por lo menos ustedes, Sí. y después para práctica con ellos. Una vez que ustedes más o menos lo tengan claro y evacúen sus dudas, ya después lo puedan aplicar con ellos. Pero yo les recomiendo que comiencen con ese tema de práctica de cobertura, que está lindísimo, y a ellos les va a copar hacerlo, que es el tema más Y después, fácil, digamos, de nubes, una cobertura, actividad tipo. que vos habías hecho con ellos acá, Andrea trajo diferentes fotografías de nubes y También. les pidió a los chiquilines que, bueno, que dieran su opinión, obviamente que fue al final del taller, acerca de qué tipo de nubes era el que estaba representada en cada una de esas fotografías, que también es algo simple,
algo que podemos conseguir en internet y bueno, a través de una presentación digital poder trabajarlo con los chiquilines. Recursos hay miles, hay que ver cuáles se adaptan a nuestros estudiantes y Y cuál a es la las edades finalidad. también, ¿no? A Claro, las edades. sí. Y decir también que, bueno, que Globe tiene 10 tipos básicos de nubes, pero en realidad, últimamente, se vienen observando otras modalidades nuevas hace unos años, debido, suponemos que al cambio climático, de nubes como las volutus, por ejemplo, que son esas nubes como enrolladas, de ah, ah, eh, las que son como mamas, Darío, ayúdame con el nombre, ¿Vos que decís forman la...? como bolsitas. No, no recuerdo. Ah, Ay, se me fue el no. nombre en este momento. Pero hay muchos tipos nuevos de nubes que en realidad no integran esa clasificación básica, pero sí integran la clasificación de la OMM, la Organización Meteorológica Mundial, que está Mamatus. mamatus. Las nubes mamatus que son cúmulos, pero forman todo como bolsitas que parecen mamas, en realidad colgando, y son como entre grisáceas y celestonas, son muy curiosas y muy bonitas de observar. Y esa otra, la volutus, que forma como un rollo en el horizonte, que Ujú. varias veces las hemos visto, que son como de tormenta, también en Uruguay las he observado varias veces, y son cada vez más frecuentes ese tipo de nubes más extrañas, ¿no? Si quieren pueden explorar en la Organización Meteorológica Mundial la parte de nubes. Así que bueno, terminamos por acá, que no los queremos ocupar más, y si tienen alguna otra duda y algún otro comentario, lo pueden formular la clase que viene. La clase que viene va a estar el encuentro sincrónico con Gabriela Bentancur, la especialista en mariposas, así que porfa no se lo pierdan. Porfa, sí. Vale la pena, es impresionante, Gabriela, en la llegada que tiene con los niños, ni que hablar, es muy Es, didáctica su clase eh, y tiene es mucha información para brindar sobre las mariposas. Es doctora en entomología de Facultad de Ciencias y es la número 1 aquí en Uruguay con respecto al tema. Y recuerden hacer las evaluaciones en la plataforma. por favor. Todo eso. Y redondeamos por hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo encuentro. Que pase lindo. Gracias. Chau, chau. Muchas gracias.